Señal directa. Vamos a charlar con Gerardo Salcedo. Él es director de programación de la Cineteca, pero también es el director del Festival Internacional del Cine en Guadalajara y trae cosas interesantes para nuestra audiencia. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Platíquenos. Bueno, vamos a arrancar con un ciclo que nosotros realizábamos justo durante el festival, es decir, en el mes de marzo, que es la colaboración que tenemos desde hace 9 años con el Festival de San Sebastián y que consiste en presentar un conjunto de películas de jóvenes europeos que están entre su primer película y su segundo trabajo. Y ahora hemos decidido que, bueno, frente a las muchas actividades que hay durante el Festival de Marzo, decidimos hacer a un lado o posponer o llevar a cabo en otra fecha esta ciclo que se llama Europa Nuevas Tendencias. ¿En qué consiste? Bueno, en que el Festival de San Sebastián nos hace una curaduría, nos selecciona más o menos 10 películas, de las cuales terminamos siempre consolidando una programación de 6 a 7 películas. Y en este caso, ¿qué es lo más importante? Bueno, por un lado, que son películas de nuevos cineastas europeos, que son películas que muestran un poco la forma en la que se ha ido creando la diversidad, pero a su vez la unidad de la producción cinematográfica en Europa, ¿no? Es decir, Europa ofrece una serie de alicientes al realizador europeo para justamente que su película, digamos, aunque sea francesa, trascienda sus fronteras, ¿no? Es decir, tenga un espacio en Bélgica, tenga un espacio en Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, realmente estamos muy contentos en esta ocasión porque justamente nos hemos permitido concentrarnos en un ciclo que realmente pues, se veía como desbordado frente a las muchas actividades que hay durante el festival, ¿no? Y tenemos una selección de 7 películas, 3 de ellas son españolas, hay una película suiza, hay una película francesa, hay una película belga y hay una película inglesa, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que justamente lo buscamos y tenemos una gran diversidad de propuestas, pero sobre todo nos muestra lo que es el cine europeo joven, ¿no? Que no es muy alejado de lo que está ocurriendo en América Latina, ¿no? Un cine de bajo presupuesto, un cine que busca estar a nivel de piso, ¿no? Narrando las cuestiones cotidianas sustantivamente y que presenta sobre todo la disyuntiva del joven ante su sociedad, ¿no? Que generalmente tiende a ser una visión distópica, ¿no? Frente a lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, un joven en el que difícilmente encuentra su lugar en una sociedad cada vez más, cada vez más aislada. Justo me ganó la pregunta, maestro. Le iba a preguntar si había mucha diferencia entre lo que se está produciendo en cine en Europa y lo que está ocurriendo acá en América, cuando vemos que, bueno, en realidad el joven se ha vuelto un poco más retador respecto a su sociedad, está tratando de romper paradigmas. ¿Estamos en una situación ya similar? Así es. Yo creo que no. De hecho, la cinematografía latinoamericana, por ejemplo, digamos, en general más o menos tiene los mismos tics, ¿no? Tratar de trabajar con actores no profesionales o tratar de trabajar con actores poco conocidos, presentar películas en las cuales el tema de la tecnología digital sea como algo muy importante, una forma de construir el relato, ¿no? En ese sentido hay una serie de vasos comunicantes. Pero, digamos, la gran diferencia del cine latinoamericano es que nosotros, sea por la situación que estamos viviendo, sea por cuestiones dramáticas, ¿no? Pero creo que más bien es la situación que estamos viviendo, nuestros finales tienden a ser más trágicos, ¿no? Es decir, jóvenes atrapados en el narcotráfico, o jóvenes atrapados en una situación de violencia de la cual no pueden emerger. Curiosamente, el cine europeo, digamos, no tiene esta visión tan trágica, ¿no? Sino que sencillamente es un joven que tiene que seguir viviendo y seguir enfrentando una sociedad en la cual no encuentra su lugar. Oiga, maestro, y dice que serán nuevos cineastas. Así es. Pero no necesariamente puede ser que sean jóvenes. Uno pensaría que la mayoría, pero a lo mejor alguien, no sé, a los 50 años hizo su primer película. Sí, hemos tenido de esos casos, pero curiosamente en esta cosecha que presentamos estas nuevas 7 películas, son jóvenes, por decirlo así, son directores que nacieron en la década de los 80, ¿no? Ah, muy jóvenes. Sí, para mí serían muy jóvenes. Para mí también son muy jóvenes. Y sí, son muy jóvenes, realmente. Bueno, y maestro, y entonces,
se hizo la selección. ¿Y dónde los podemos presenciar? ¿O? La vamos a pasar, de hecho va a ser nuestra última actividad gratuita, en la cual, en la Cineteca del festival, ¿no? Es decir, aquí en la sala, casi enfrente de aquí, en la sala Guillermo del Toro, que pues llevamos ya 4 meses de estar trabajando en ella, y que hemos tenido, pues creo que una respuesta pues realmente muy alentadora, ¿no? Una propuesta, encontramos que tenemos un público que nos sigue, ¿no? Efectivamente todavía falta mucho por hacer, pero realmente estamos muy contentos porque en muchas ocasiones logramos rebasar para una sala de un poquito más de 300 espectadores, llegamos a tener una asistencia de más de 100 personas por función. Hemos logrado ya cambiar un poquito las cosas en cuanto a justo las características ahora del público y lo que éste busca en el cine, o seguimos yéndonos mucho por la película que se le llama dominguera, la hollywoodesca, la que no aporta más allá que las 2 horas que dure. Digamos que la situación mundial se ha ido volviendo cada vez más dominante el cine norteamericano, ¿no? En estos momentos de la vida, alrededor de 20 películas norteamericanas tienen entre el 80 y el 90% de la asistencia mundial, ¿no? Esto, por ejemplo, en la década de los 70 no ocurría así, ¿no? O sea, por decir algo, la película dominguera de los años 70, Tiburón, ¿no? Nos vamos a acordar de ella. Pues, en fin, era un estreno que ocurría, digamos, como normalmente, y que era una sorpresa que la película funcionara tan bien, ¿no? Ahora no, ahora realmente, de hecho, por ejemplo, las productoras que están haciendo las películas como La Guerra de las Galaxias o los Avengers, ya inclusive no usan la palabra película, ¿no? Lo que dicen es el producto, la franquicia, ¿no? Estamos hablando de un cine pues que trasciende, o de un conjunto de imágenes en movimiento que trasciende al fenómeno cinematográfico y que se inserta dentro de un fenómeno, pues digamos, global, ¿no? Que tiene que ver con el cine, pues no lo sé, porque curiosamente son solo 20 películas al año, ¿no? Mientras, por ejemplo, en México estamos haciendo alrededor de 180, en Francia están haciéndose más o menos 150 películas al año, en España están por el número del 120, ¿no? Y bueno, pues ninguna de nuestras películas, o muy pocas de nuestras películas, tienen esta tendencia global, ¿no? Y en ese sentido lo que podríamos decir es que cada vez más los públicos se atomizan. Y también en ese sentido, las salas de cine se vuelven como más alternativas. O sea, efectivamente, a estas alturas del partido existen salas de gente que está buscando, pues no es solo, en este caso, por ejemplo, el estreno de la semana, Megalodón, ¿no? O sea, otra película de tiburones, pues no, ya ahí muere, chao, ¿no? Pero que también fue éxito en taquilla para colmo de males, ¿no? Así es. Oiga, maestro, India, bueno, me dicen los que saben, hace una cantidad, produce inmensamente, el doble incluso que Estados Unidos, pero no tiene esa tendencia precisamente global. Sí, y de hecho, digo, hay todo un culto alrededor de estas películas. Curiosamente, la India es como el único fenómeno extraño, exótico, ¿no? En todo el resto, en el resto del mundo, Hollywood es la tendencia dominante, ¿no? O sea, más o menos en Francia el 80% de las películas, el 80% de las asistencias para una película hollywoodense, en Rusia no se diga, etcétera, etcétera. Pero en la India no, en la India el producto es muy querido, el producto local, y entonces es el único cine donde el 85% de la gente va a ver películas nacionales, ¿no? Es la gran excepción. Y curiosamente Hollywood no ocupa ni siquiera el 10%. Ah, caray. Sí, es todo un fenómeno muy, muy curioso. Y además es un cine muy específico, ¿no? O sea, con muchas canciones, muy colorido. Luego hay películas de 3 horas, ¿no? Ahí sí. Y pues eso también se entiende porque además son salas muy populares. Maestro, bueno, perdón que desviemos la atención justamente de esta sección Europa, nuevas tendencias, que es lo que nos viene a platicar, pero sí para preguntarle, las áreas de oportunidad para el cine, particularmente el mexicano, ¿dónde se encuentran? Porque hemos visto que, por ejemplo, el cine europeo ha aprovechado bastante las nuevas plataformas, ¿no? Netflix y estas otras para llegar a otros segmentos, a otros mercados inclusive.
Yo creo que vamos, en estos momentos efectivamente, yo creo que ya nadie dice, o sea, nadie piensa en una película y decir, bueno, la salida natural es la sala cinematográfica, ¿no? De hecho, lo que ha ido ocurriendo y que de alguna manera el surgimiento de nuestra sala va a permitir ayudar, es que cada vez más las películas deciden, digamos, las películas del festival, ¿no? Que exhibimos nosotros durante el festival, cada vez más deciden no ser exhibidas ni por Cinemex ni por Cinépolis. Y entonces están buscando de alguna manera un nicho que a estas alturas del partido cada vez ha ido creciendo, ¿no? Por ejemplo, hay más o menos alrededor de 150 salas de arte, ¿no? En México. Esas más o menos 150 salas de arte tienen distintas características. Unas son un restaurante, otras son un café, otras son específicamente la sala de cine, ¿no? Es decir, hay un poco con un menú bastante grande. Y además que no es un fenómeno que se separe de lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Es decir, cada vez más esto está ocurriendo. Y de hecho lo que importa a estas alturas del partido no es solo la sala de cine, sino todo el proceso, ¿no? Es decir, la plataforma digital, la salida por DVD o por Blu-ray, que ha ido cayendo, pero que en México curiosamente se mantiene con un 10% de la posibilidad del mercado, ¿no? Y de hecho, bueno, igual cada vez más las plataformas móviles son como algo muy importante, ¿no? Creo que inclusive, por ejemplo, el año pasado, una de las películas más importantes mexicanas fue filmada con un iPhone, ¿no? Que se llama Oso Polar. Entonces, creo que en ese sentido ahí vamos, y sobre todo regresando un poquito a Europa, Nuevas Tendencias, pues es el mismo tipo de apuesta que está haciendo el cineasta europeo. Exactamente. Maestro, desafortunadamente se nos agotó el tiempo, pero por favor, brevemente, horarios o dónde consultamos cartelera, y también brevemente, si es tan amable, si la Cineteca no le va a restar, ahora sí que foro al Cineforo. Yo creo que no, estamos tan lejos que no veo modo de que, creo que al contrario, que vamos a enriquecer el proceso de la creación y formación de públicos, ¿no? Los horarios son 16, 30 y 19, las funciones son en esta semana del jueves al sábado, ¿no? El viernes vienen los directores de un documental que se llama en español podríamos traducir como Dame Fuerza Señor, ¿no? Sobre una juez muy particular de Bélgica. Y la próxima semana es de miércoles a sábado, con en este caso la presencia del cineasta inglés que narra su experiencia en Los Testigos de Jehová. La película se llama Apostasy. A partir del jueves. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Revise agenda, ahí tiene una invitación. Regresamos en 2 minutos.